Vayamos al segundo ejercicio en el cual vamos a revisar qué cosa es un workstation y cómo se configura el consumo y la generación de materiales en Simio. El ejercicio dice: en una fábrica de computadoras se producen dos tipos de computadora, conformadas de la siguiente manera de acuerdo a su diagrama de nivel. En la computadora 1 se consume un mouse inalámbrico que cuesta $5 y se tiene un stock inicial de 150 piezas, una pantalla con un costo de $100 y con un stock inicial de 120 piezas, un teclado inalámbrico con un costo de $14 y un stock inicial de 95 piezas, y la computadora 2 se arma con la pantalla 2, un costo de $80 y un stock inicial de 150 piezas, un teclado con un costo de $6, se dispone inicialmente de 87 piezas, un mouse cuyo costo es $3 y se dispone de un stock inicial de 91 piezas, un gabinete con costo de $9 y un stock de 100 piezas, y una cámara web de $10 y con un stock inicial de 93 piezas. El 62% de las computadoras que se producen son de tipo 1, mientras que el resto son de tipo 2. Cuando las computadoras terminan de ensamblarse, se envían a la zona de empaquetado. Y ahí termina el proceso de simulación. Se recibe una solicitud de ensamble en el sistema de acuerdo a una distribución exponencial con media de 4 minutos. Los tiempos de preparación y procesamiento de cada tipo de computadora se muestran a continuación, en donde el proceso es preparación y procesamiento. La computadora 1 tiene un tiempo de preparación con una distribución uniforme de entre 1 y 1 minuto y medio. La computadora 2, una distribución uniforme entre 0.9 y 1.2 minutos. Y después los tiempos de procesamiento para la computadora 1 sigue una distribución exponencial de 8 y la computadora 2 una distribución exponencial de 6.5. Desarrollemos un modelo en el que se muestre de forma gráfica la disponibilidad de materiales en el almacén, su consumo, la cantidad de producto terminado y el costo de producción en un periodo de 24 horas. Vayamos viendo. El ejercicio dice: llegan órdenes, de las cuales, como ahora vamos a tener consumo de materiales, tendremos que utilizar un workstation. Por un lado se procesan las tipo 1, por otro lado se procesan las tipo 2 y salen. Y mediante PAD yo voy a conectar el source a cada una de las workstation y después las workstation hacia la salida. A esta workstation le vamos a llamar tipo 1. A esta workstation le vamos a llamar tipo 2. Y como la simulación termine el empaquetado, la salida será el empaquetado. Como son dos tipos de computadoras, necesitamos generar dos model entity. Una le vamos a llamar computadora 1 y computadora 2. Para poder identificar ambas computadoras, ya que nosotros tendremos que verificar que hacia arriba solamente vayan computadoras tipo 1 y hacia abajo solamente vayan computadoras tipo 2, sería muy conveniente diferenciar cuando menos por color, ¿cierto? Así que vamos a seleccionar alguna de las computadoras, vamos a dar clic sobre el Model Entity de la computadora y en la parte de arriba de Symbol yo voy a seleccionar color, selecciono el rojo, por ejemplo. Si se fijan, aparece una crucecita, la cual si yo doy clic sobre el triángulo, entonces ahora las computadoras 1 son verdes, las computadoras 2
son rojas. Vamos definiendo la producción de entidades. Si yo selecciono el source, tengo un primer problema nuevo que resolver. En el tipo de entidades, yo tengo la computadora 1 y la computadora 2, pero ¿cuál de las dos voy a seleccionar? Solamente tengo una llegada, no tengo dos llegadas. Las computadoras llegan por el mismo source. Así que ahora tengo el dilema de cuál de las dos tengo que seleccionar. Para ello, nosotros vamos a tener que decirle al source que la llegada de computadoras se hace a partir de una tabla y vamos a configurar una tabla en la cual vamos a especificar la llegada de entidades. Las tablas se configuran en la pestaña de Data. La primera tabla que nosotros vamos a utilizar es una tabla normal. Después iremos desagregando algunas de las otras opciones de tablas, pero ahora necesitamos una tabla. Así que agregamos esa tabla, la cual por default se llama tabla 1. Y ahora yo voy a agregar en este icono de aquí, que si ustedes lo están haciendo directamente en su computadora, probablemente el icono se vea más grande, pero lo importante es que debe de ser el icono en donde yo voy a agregar una columna de entidades. ¿Por qué una columna de entidades? Porque yo necesito seleccionar en una primer fila la computadora 1 y en una segunda fila la computadora 2. Y esta tabla yo le voy a cambiar el nombre, aquí en donde está el nombre, y le voy a poner tipo de computadora. Así va a ser más fácil que yo le diga al facility de aquí, vea la tabla 1, selecciona la columna tipo de computadora y de ahí ve seleccionando el tipo de computadora. Ahora, el ejercicio establece que el 62% son de tipo 1 y el 38% son de tipo 2. Así que yo tendré que generar aquí el mix. Para eso voy a ir a una columna de propiedades estándar y voy a seleccionar una columna cuya característica de tipo de valor que va a tener es un valor real, en donde yo le voy a poner que el 62% son tipo 1 y el 38% son tipo 2. No necesito establecer ahí porcentaje, ya que aquí propiamente lo que estoy diciendo en la tabla es que de cada 100 computadoras, 62 van a ser tipo 1 y 38 van a ser tipo 2. Entonces lo puedo manejar de esa manera sin poner porcentaje. Ahora, regresamos a la ventana Facility, seleccionamos el source y ahora en donde dice tipo de entidad, yo voy a seleccionar, fíjense que ahora aparece tabla 1, tipo de computadoras. Y entonces ahí yo voy a comenzar a tomar los tipos de computadoras. Ahora lo único que me falta es decirle a Simio, bueno, ¿y de qué manera voy a ir tomando computadoras? ¿Cuándo voy a tomar la tipo 1? ¿Cuándo voy a tomar la tipo 2? Así que dentro de la misma ventana de propiedades, en referencia de fila de la tabla, yo le voy a poner que antes de crear entidades, yo voy a buscar la tabla 1 y después, ya que busqué la tabla 1, yo le voy a decir de esta tabla 1, separado por un punto, selecciona la columna mix y después selecciona de manera aleatoria alguna fila. Dense cuenta que me va a marcar un error. ¿Por qué me marca el error? Porque dice, yo no puedo encontrar el identificador mix.
encontré la tabla 1, pero no encontré mix, porque en data la columna no se llama mix, se llama Real Property 1. Si yo le cambio el nombre y le pongo mix, entonces ahora sí, la configuración va a decir, ve a la tabla 1, la columna mix y toma de manera aleatoria filas. Ahora sí, ya no me marca ningún error en la configuración. Así que aquí yo voy a ir a la tabla 1, voy a tomar entidades del tipo de computadoras y antes de crear entidades, yo voy a seleccionar la tabla 1, voy a ir a la columna mix y voy a comenzar a seleccionar de manera aleatoria la fila. ¿Cuál fila va a ser? La que corresponda a la selección del tipo de entidad de acá arriba, es decir, de manera automática Simio hace un match entre el tipo de entidad que yo selecciono y la fila y la columna que corresponde a esa entidad. Es decir, yo vengo, busco de aquí, tomo entidades de la columna tipo de computadora y de manera aleatoria voy agarrando entre el 62 y el 38 y el simio hace match de la coincidencia de todas las características, de todos los atributos de las entidades en la fila correspondiente. Pero ahora, yo tengo la generación de entidades de manera aleatoria. Pero si yo le doy run, yo tengo hacia abajo una verde, hacia arriba una roja, otra roja, una verde, pero aquí ya se me vino una roja, una verde, y yo necesito configurar de manera que hacia arriba solamente van computadoras 1, es decir, flechas verdes. Hacia abajo solamente van computadoras 2, es decir, flechas rojas. Si recuerdan, en el video de introducción dijimos que quien determina la secuencia, la ruta, la lógica que van a seguir las entidades es el nodo de transferencia. ¿Cuál nodo de transferencia en este caso? El del source. Porque las entidades llegan, cuando llegan a ese nodo ya sabe el software, porque ya los tomé de la tabla 1, si es computadora 1 o computadora 2, pero yo no le he dicho cuál va a ser la lógica de la ruta que van a seguir, y eso lo tendremos que hacer en el nodo de transferencia. Para eso, ahora yo necesito generar una tabla que me determine la ruta que van a seguir las computadoras. Y como es una tabla en la que determino la ruta, me voy a Data y voy a generar dos tablas de secuencia, una para cada computadora. Acá arriba, al lado izquierdo, si se fijan, dice tabla de secuencia. Y voy a generar dos. A la primera, vamos a llamarle secuencia 1, y a la segunda tabla vamos a llamarle secuencia 2. ¿Esto para qué va a ser? A la computadora número 1 le vamos a configurar una secuencia 1. ¿Cuál va a ser la secuencia 1? Del source al tipo 1 y a la salida. ¿Y cuál va a ser la secuencia de la computadora tipo 2? Del source al tipo 2 y a la salida o al empaquetado. Así que regresamos a la secuencia número 1 y en donde me pide qué secuencia va a ser, me aparecen todos los elementos que están en el modelo y yo le voy a decir, lo primero que tengo que hacer es irme al input de tipo 1. ¿Cuál es el input de tipo 1? Ahí. Hacia ahí va. Y después que salga de ahí, ¿hacia dónde va? Pues va al input del empaquetado. ¿Y qué va a suceder con la secuencia 2? Que se va a ir al input de tipo 2, hacia acá abajo, y de ahí se va a ir al input del empaquetado. Así que cuando yo corro la simulación para verificar que estuvo correctamente instalado, yo esperaría que las verdes fueran hacia arriba, las rojas hacia abajo.
Y no está sucediendo de esa manera, ¿cierto? ¿Por qué no ha sucedido? Pues porque yo no le he establecido en ningún lado a Simio que tome esas rutas. Ya las configuré, pero no le he dicho que las tome. Así que yo necesito especificar las rutas. ¿Cuál de todos los elementos de Simio es el que va a llevar la ruta? El source no. El server tampoco. Son las entidades, ¿cierto? La computadora 1 va a seguir esa ruta. La computadora 2 va a seguir esa ruta. Así que la ruta que siguen las entidades es una propiedad de las entidades. Así que yo selecciono la entidad computadora y en la tablita de propiedades, en donde yo tengo la lógica de la ruta, yo le voy a decir aquí que va a seguir la secuencia 1. Y en la computadora 2, yo le voy a decir que siga la secuencia 2. Ahora, por último, en el nodo de transferencia del source, yo voy a buscar la parte de la lógica de la ruta y en donde dice seleccione el destino, yo le voy a poner que lo seleccione por secuencia. Eso significa que cuando las computadoras lleguen al source y lleguen al nodo de transferencia, va a decir, a ver, yo tengo computadora 1, la computadora 1 va a seguir la secuencia 1. Yo tengo computadora 2, la computadora 2 va a seguir la secuencia 2. Y si yo verifico que efectivamente hacia arriba solamente tenga triángulos verdes y hacia abajo tenga solamente triángulos rojos, entonces me doy cuenta que he llevado a cabo correctamente la configuración. Ponemos stop y ahora nos falta configurar la frecuencia con la que llegan solicitudes. Y la frecuencia con la que llegan solicitudes sigue, según el ejercicio, una distribución exponencial de 4 minutos. Llegan órdenes cada 4 minutos. Ahora, vayamos a la configuración de los workstation. Vamos a la configuración de la workstation tipo 1 y nos vamos a la parte de propiedades y entonces el ejercicio dice que para la computadora 1 el tiempo de preparación sigue una distribución uniforme de 1,1.5 minutos. Es decir, que en el setup time, el tiempo de arranque, yo voy a tener una distribución random.uniform, 1,1.5. Y me aseguro que son minutos. Y después el tiempo de procesamiento sigue una distribución exponencial de 8 minutos. Así que yo configuro que el tiempo de procesamiento tiene una distribución exponencial de 8 minutos. ¿Qué sucede con el workstation tipo 2? El tiempo de arranque tiene una distribución uniforme de 0.9,1.2 minutos y el tiempo de procesamiento tiene una distribución exponencial de 6.5 minutos. Ahora, necesitamos definir los materiales, ya que el ensamble consume materiales y genera también al final computadoras. Los materiales los vamos a definir en la pestaña de Definitions y en la opción de Elementos. Y acá arriba, en el diamantito, agregamos los materiales. Vamos a agregar 8 materiales. 3 materiales para la computadora 1
5 materiales para la computadora 2. El primero de esos materiales se va a llamar mouse inalámbrico. El segundo de esos materiales se va a llamar pantalla 1. El tercero se va a llamar teclado inalámbrico. El cuarto se va a llamar pantalla 2. El quinto se va a llamar teclado. El sexto se va a llamar mouse. El séptimo se va a llamar gabinete. Y el octavo se va a llamar cámara web, que son los 8 materiales que yo necesito para la fabricación de computadoras. Ahora, vamos al mouse inalámbrico. Y en la ventana de propiedades, si se fijan, me dice cuál es la cantidad inicial. Entonces, de mouse inalámbrico, yo tengo un stock inicial de 150 piezas. Y en la parte financiera, el costo por unidad es de $5. En la pantalla 1, la cantidad inicial es de 120 piezas y el costo de la pantalla 1 es de $100. El teclado inalámbrico tiene un inventario inicial de 95 y el costo es de $14. La pantalla 2 tiene un stock inicial de 150 pesos y financieramente tiene un costo de $80. El teclado, un stock inicial de 87 y financieramente un costo de $6. El inventario inicial del mouse es 91 piezas con un costo de $3. De gabinetes, comenzamos la simulación con una existencia de 100 piezas, y el costo es de $9. Y por último, la cámara web tiene un inventario inicial de 93 y el costo es de $10. Ahora, yo voy a generar 2 materiales más. Uno que se llama computadora 1, que si se fijan me marca un error. ¿Por qué me marca error? Porque yo no puedo duplicar nombres en simio. La entidad ya se llama computadora 1, así que aquí no se puede llamar igual. Vamos poniéndole solamente compu 1 y compu 2. La computadora 1, la compu 1, va a estar conformada por un mouse, una pantalla y un teclado. Y la compu 2 va a estar conformada por la pantalla 2, el teclado, el mouse, el gabinete y la cámara web. Así que en la computadora 1 vamos a seleccionar ahora la opción Bill of Materials y al darle clic en estos puntos suspensivos se darán cuenta que aparece ese menú. Y en ese menú yo le voy a decir, la computadora 1 está conformada por 3 insumos. El primero de ellos es un mouse inalámbrico. El segundo de ellos es la pantalla 1. Y el tercero de ellos es el teclado inalámbrico. Y se generan uno de cada uno. Y lo cerramos. La computadora 2 se conforma de 5 elementos. El primero de ellos es la pantalla 2. El segundo de ellos es el teclado. El tercero de ellos es el mouse. El cuarto es el gabinete.
y el quinto es la cámara web. Así que yo tengo ahora los insumos y los productos terminados. Ahora, regresamos a la ventana Facility y yo voy a configurar los Workstation, el tipo 1 y el tipo 2, para decirle, en el Workstation 1 consume los materiales de la computadora tipo 1 y en el Workstation tipo 2 consume los materiales de la computadora tipo 2. Así que seleccionamos el Workstation y después en la ventana de propiedades buscamos materiales y otras restricciones y en donde dice materiales vamos a agregar dos elementos. Así que en el Workstation tipo 1 yo voy a tener un consumo de materiales del Bill of Materials de computadora tipo 1 y voy a producir un material llamado Compu 1 o computadora tipo 1, dependiendo de cómo le haya yo llamado a los materiales en la ventana de Definitions. Vayamos ahora a la representación gráfica. Por un lado vamos a generar una gráfica del consumo de materiales de la computadora 1. Por otro lado, el consumo de materiales de la computadora 2. Por otro lado, la producción de computadoras tipo 1 y tipo 2. Y después, los costos de producción. El costo de producción total, el costo de producción de la computadora tipo 1, de la computadora tipo 2 y la producción total de computadoras. Vayamos por partes. ¿Cómo generamos la gráfica del consumo de materiales de cada una de las computadoras? En el menú de Animation, seleccionamos nosotros la opción Status Plot y la insertamos tal como la vemos en la pantalla. En la parte de arriba, cambiamos el título, que en este caso yo ya le puse consumo de materiales de computadora 1. Y después, en Additional Expression, en el área de propiedades, yo voy a agregar 3 ítems. Uno para cada uno de los materiales con los cuales se construye la computadora tipo 1. En el primero, que es el mouse inalámbrico, yo voy a escribir una expresión. ¿Cuál va a ser la expresión? Mouse inalámbrico.quantity consume. Con lo cual yo le estoy diciendo del mouse inalámbrico, dime la cantidad que he consumido. Para las pantallas, hacemos lo mismo. La cantidad de pantallas que he consumido. Para el teclado inalámbrico, hacemos lo mismo. Teclado inalámbrico, la cantidad que he consumido. Y en donde dice etiqueta es lo que yo voy a ver gráficamente. Mouse inalámbrico, consumo de pantallas 1. Vamos a ponerle solamente pantallas 1 porque ya sé que estamos hablando de consumos. Y aquí vamos a ponerle teclado. Y lo cerramos. Hacemos lo mismo para las tipo 2. Solamente que ahora van a ser 5 filas, porque son 5 los insumos con los cuales se construye la computadora 2. Y en la producción vamos a agregar 2 filas. Pero ahora no es consumo. Ahora yo lo que quiero es contabilizar la cantidad de computadoras tipo 1 y tipo 2. Así que yo voy a agregar 2 ítems. Y en el primero, la expresión va a decir tipo 1. ¿Qué es tipo 1? El Workstation. Punto output buffer, es decir, justo a la salida de la Workstation tipo 1. Y voy a contar el número de entidades que salieron. Number exited. Aquí yo le estoy diciendo, en el Workstation tipo 1, justo en el output buffer,
cuéntame el número de entidades que salieron. Como yo ya garanticé previamente que las entidades que pasan por ahí son las computadoras tipo 1, yo estoy seguro entonces de que las computadoras tipo 1 son las únicas que salen por ahí. Ya habrá notado que la expresión se encuentra en blanco y si usted selecciona la flechita que se encuentra del lado derecho, aparece ese menú que me facilita ir construyendo la lógica de la sintaxis que yo quiero programar en Simio. En este caso, por ejemplo, lo que yo quiero tomar es el Workstation tipo 1, entonces yo selecciono ahí el Workstation tipo 1 y después de un punto me dice del Workstation tipo 1, ¿qué es lo que quieres hacer? Yo quiero tomar el output buffer, justo el buffer de salida. Entonces, en ese output buffer, después de que yo seleccione el output buffer, punto, y me dice, con ese output buffer, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues yo quiero contar la cantidad de entidades que salieron. Y le pongo aceptar. Y en la etiqueta yo le voy a poner computadoras tipo 1 y computadoras tipo 2. De esta manera yo ya tengo configurada la etiqueta que me va a permitir darle seguimiento a la producción. Así que si yo corro la simulación, comienzo a ver que fluyen computadoras en el sistema, pero también las gráficas de consumo de materiales de las computadoras tipo 1 y tipo 2 comienzan a tener la variación de ese consumo de materiales. Y en la producción comienzo a ver la cantidad de computadoras tipo 1 y tipo 2 producidas. Nos queda ahora solamente configurar la producción total, el costo de producción de computadoras 1, el costo de producción de computadoras 2 y el costo de producción total. Detenemos la simulación. Estas etiquetas de texto las vamos a encontrar en el menú de Drawing y después seleccionamos la opción Floating Label. Y estas etiquetas en las que vamos a contabilizar las encontramos en el menú de Animación y en la opción Status Label. Así que gráficamente seleccionamos 4 etiquetas de Drawing Floating Label, 4 etiquetas en las que vamos a tener valores seleccionadas del Status Label. En el texto, en la parte de propiedades, le pondremos producción total, costo de producción C1, costo de producción C2, costo de producción total, y después la configuración de las etiquetas que nos van a dar valores lo haremos seleccionando en este caso la etiqueta de producción total y en la expresión yo voy a seleccionar ahora, como quiero acumular el total de computadoras, sin importar si fueron tipo 1 o tipo 2, eso yo lo hago en el input buffer del empaquetado, es decir, todas las que llegan ahí. Así que en la etiqueta, en la expresión, yo voy a escribir empaquetado, porque es aquí en donde yo las voy a contabilizar, punto input buffer, que es justo en donde yo quiero contabilizarlas, y ahora es el número de entidades que entraron a ese input buffer. En el costo de producción de la computadora 1, ¿en dónde se genera el costo de producción? En los workstation, porque ahí es en donde se consumen materiales. Así que en el costo de producción de la computadora 1, la sintaxis que yo pongo es tipo 1, porque hago referencia a la workstation, punto, voy a hacer referencia a algo relacionado con el proceso, así que le pongo processing.cost. Es decir, calcúlame el costo de proceso de tipo 1. Para la tipo 2, calcúlame el costo de proceso de la tipo 2. Y para el costo total, entonces, el costo de proceso de tipo 1 más el costo de proceso de tipo 2. Y entonces ahí tenemos terminado nuestro ejercicio número 2 y al correrlo nos damos cuenta que comienzan a aparecer
costos de producción, producción total, consumo de materiales de la computadora tipo 1, consumo de materiales de la computadora tipo 2 y el nivel de producción. Y si vamos hasta el final de la simulación, encontramos que el costo de producción total, importante, incluido todo lo que se quedó en el camino, es de 20.908, de los cuales las computadoras 2 son 9.498, la computadora tipo 1, 11.410, y el total de computadoras producidas fueron 182. Evidentemente, al hacer ustedes el ejercicio, no van a llegar forzosamente a estos mismos resultados. No olvide que tenemos variaciones en los tiempos de llegada, en los tipos 1, en las computadoras tipo 1, en las computadoras tipo 2, en los tiempos de procesamiento, así que no obtenemos un resultado idéntico todo el tiempo. Y si vamos a resultados, tenemos ahí todas las estadísticas básicas de los resultados. El número total de computadoras tipo 1 producidas fueron 95. El número total de computadoras tipo 2 producidas fueron 87. Desarrolle nuevamente el ejercicio independientemente del video y vea si logra avanzar sin tener que consultarlo nuevamente.